Y eso fue lo que me enseñó mi papá, la disciplina del trabajo. El sueño siempre de él era, digamos, darnos la mejor educación, que esa empresa de la familia fuera una fuente de trabajo. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias por esta iniciativa, porque no lo habíamos hablado, que has tenido tú de dedicarle este programa a mi papá, porque para mí, querido Fernando, fue la figura más importante en mi vida, mi padre. Mi mamá también fue parte del equipo, porque ellos hicieron como un equipo para sacarme adelante, digámoslo Claro. así. Pero mi papá tuvo un papel muy fundamental en esto. Y fue una relación muy bonita que hay muchas cosas que podemos compartir de esto hoy. Y además, por ejemplo, tu papá estaba en Colombia, tú acá, pero cuando nosotros conversábamos, siempre tú estabas al tanto de la vida de Sí. tu papá, hablabas 3, 4, 5 veces al día, ¿verdad? Sí, yo desde que me levantaba, la primera persona que yo llamaba era él. Y también en la noche o cuando yo iba a una entrevista o si venía para acá a hablar contigo, yo siempre lo llamaba. Papá, ¿cómo estás? Esto, lo otro. Y compartimos muy bonito. Es una historia muy bonita, querido Fernando, porque primero mi papá, hablando de él, después hablamos de la relación de los dos, fue una persona que se jubiló, él trabajó en Carvajal, ¿no? Y él trabajó allá, digamos, a la edad mía, él estaba todavía trabajando, eh, digamos, a sus 40 años, 45, él estaba dentro de una planta de impresión, trabajando. Ya estábamos en la época industrial, digámoslo así. Claro. Y él fue una persona muy seria, muy dedicado, muy profesional y fue creando un nombre en la industria. Y los Carvajales, que fueron emprendedores colombianos, ¿cierto? Que tuvieron un taller pequeño de impresión de libros y esto, se transformaron en una multinacional. Entonces, para mí eso todo fue un ejemplo, porque yo siempre escuchaba que los Carvajales. Mira que me emociona un poco, porque yo cuando iba hacia el colegio, yo recuerdo que mi colegio quedaba como en una montaña muy bonita, que era de las propiedades de los millonarios, digámoslo así. Y yo desde el bus miraba esas casas y miraba los carros y todo. Yo decía, ay, esos deben de ser los Carvajales, decía yo. Y lo eran. A muchas casas de ellos eran. Pero entonces mira que ahí se crea el sueño, las expectativas. Entonces mi papá trabajó todo ese tiempo en Carvajal y no tenía tiempo. Era el trabajo duro, ¿cierto? Para mis hermanos y para mi mamá y esto. Pero ellos nunca vieron a mi papá. Mis hermanos nunca vieron a mi papá. Él se iba muy temprano y llegaba muy tarde. Eso fue años y años y años. Entonces, para mí inconscientemente, ese comportamiento, porque luego él se jubila y a los 50 y algo de años le da la iniciativa de crear su propio negocio. Oh, Digo esto, querido Fernando, porque a veces una persona tiene 52, 55 años y se siente que como que su espacio en la vida se está terminando y les quiero compartir esto a todos. El de mi papá estaba realmente comenzando, que eso es admirable. Eso claro. yo lo admiro mucho por eso. O sea, mi papá a los 50 años estaba lleno de energía, imagínate el compromiso de colocar un negocio cuando todavía sus hijos no estaban, o sea, el hermano que sigue de mí de pronto te habrá tenido 17 años, pues. Ya había pagado su casa, sus cosas, pero él dice, voy a montar esta empresa. Y se consigue unos socios, de hecho familiares, y después él les compra o les recompra a ellos. Y se crea Graficar, que fue la empresa que tuvimos en la familia. Claro. De imprenta también. Comenzó como el proceso de la creación de los activos, una máquina, luego la otra, un cliente por aquí, otro cliente por allá. Y cuando yo en mi niñez empiezo a ver ese comportamiento, pues yo no vi a mi papá como empleado, sino que lo vi como empresario. Mis otros 4 hermanos sí vieron a mi papá como empleado. Mira el ejemplo inconsciente, ¿no? Entonces ahí viene la primera parte. Como ellos vieron a su papá trabajando duro por dinero en Carvajal,
eso inconscientemente para ellos era lo correcto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Trabajaron, de hecho, te vas a sorprender en esto, en la misma compañía que trabajó mi papá Wow. y en la cual se jubilaron casi todos. O sea, ellos pensaron que ellos eligieron trabajar en Carvajal, pero resulta que fue la mente subconsciente la que los llevó allá para seguir el ejemplo de su padre. Entonces, yo cuando empiezo a detectar eso, yo dije, yo no quiero eso. Yo no quiero trabajar en Carvajal, ¿ves? Quiero algo diferente para mí. Entonces luego, como mi papá monta esa empresa, yo lo veo trayendo máquinas de los Estados Unidos, lo veo contratando personas, lo veo en este tipo de que él era el jefe, ¿no? Entonces, eso fue lo que se quedó en mi mente y luego yo empecé a trabajar con él, ya cuando en mi adolescencia. Y fue un proceso bonito porque empecé a aprender sobre producción, empecé a aprender sobre ventas. Me decían, váyase en la camioneta para alguna multinacional, no sé, Gillette. O váyase en la camioneta a llevar unas cajas de un laboratorio farmacéutico donde se hace Advil o cosas de esas. Mi papá hacía las cajas de los medicamentos. Claro. Entonces yo al llegar allá a esas fábricas, pues mi mente se abrió. Decía, wow, qué grande esto. Y para mí fue una experiencia muy bonita donde él tuvo aciertos, pero también tuvo fallas, ¿cierto?, dentro de su organización. Y esas fallas, querido Fernando, pues yo las he aprendido bien, cuáles fueron de pronto sus errores. Pero él fue muy valiente primero porque pues, no tuvo una educación financiera, ni académica, ni nada. Fue empírico 100%. Empírico. Y tuvo una escuela muy buena que fue Carvajal. Él ahí aprendió eso y replicó eso para colocar su negocio. Él cuando fue a colocar su negocio fue y habló con los Carvajales y les dijo, mira, yo me acabo de jubilar, quiero montar una empresa de imprenta que no es competencia de ustedes. Es más, si les quiero ofrecer los servicios a ustedes. Y él, claro, señor Pablo, tal cosa. Siempre su palabra y lo correcto que fue. Honorabilidad. Honorabilidad, sí. Y ellos le dijeron, claro, es más, te vamos a dar trabajos que no hagamos acá, te los mandamos a ti para que los hagas. Y Carvajal fue uno de los principales clientes de mi papá por muchos años. Eso muestra, como digamos, esa transparencia de él y todo. Y para ese mí fue un gran aprecio que ejemplo. tenían ellos hacia tu padre también. Sí, y confianza. sí. Entonces, el sueño siempre de él era, digamos, darnos la mejor educación, que esa empresa de la familia fuera una fuente de trabajo. Yo aprendí mucho ahí, querido Fernando, le quiero dar las gracias públicamente a mi papá por eso. Y no todo fue color de rosa, ¿cierto? Llegó un momento en que la etapa, digamos, estaba en un océano rojo donde la competencia, la diferenciación era por el precio, ¿ves? Entonces, había muchísimos competidores y el que diera el precio más bajo se ganaba los trabajos. Poco margen. Poco margen, no había diferenciación, altos costos. Yo decía, bueno, algo está pasando acá. Más adelante, cuando yo hice mi maestría, en mi tesis de grado, lo que dije es, esta empresa debería entrar en un océano azul, es decir, donde no hay tantos competidores, donde es otro tipo de impresión. Y te va a parecer esto increíble, querido Fernando. Yo escribí la tesis en el 2005 y eso fue lo que salvó la compañía. La compañía sigue vigente porque cambió de una competencia que todo el mundo era la guerra del centavo, digámoslo así. Pivoteó. Sí, por una nueva tipo de impresión que requería una nueva tecnología y eso ha mantenido la empresa a flote y bastante bien, sí. Qué importante todo lo que mencionas, porque primero está la escuela de Carvajal, Sí. pero luego lo que tú recuerdas es cuando tu padre de empleado pasa a ser emprendedor. Sí. Y ahí viene lo que tú admiras de tu padre, porque tú no querías ser emprendedor, tú querías tener tu negocio. Yo no quería ser empleado. Perdón, tú no querías ser empleado, Así es. tú querías ser emprendedor. Sí, señor. Y lo que hemos hablado de esto con la Sociedad de la Nieve y todo esto, claro, cuando tú tienes un papá con empresa, pues lo más fácil es irte a trabajar con tu padre. Más fácil entre comillas, porque yo siempre he tenido esto, el reto,
Entonces yo era el trabajador que más temprano llegaba, el que más tarde se iba, el que hacía cosas que ninguna persona estaba dispuesta a hacer. Claro. Porque al ser yo dueño, yo tenía que dar ejemplo, yo tenía que mostrar compromiso. Y eso fue lo que me enseñó mi papá, la disciplina del trabajo, ¿ves? El entregar el producto independiente de lo que esté pasando. De hecho, te quería compartir esto, que no es la primera vez que pasa. Cuando murió mi mamá, yo di mi clase. Y les dije a los alumnos al final, miren, ya se terminó la clase, pero les quiero compartir esto y esto de mi mamá. Y todo el mundo, wow, otro no da la clase. Claro. Con mi papá fue lo mismo. Yo recibí la noticia a las 2 de la mañana, fue muy triste y todo, pero yo dije, mis estudiantes no tienen la culpa de eso. Yo tengo que entregar lo que tengo que entregar. Y lo valoraron mucho, me gustó mucho, porque era, pues, a pesar de que era la relación más cercana que yo tenía, pues él siempre estuvo, porque alguien dirá 98 años y dice, no, pero ya era hora. No. Era como hablar con cualquier persona. La voz, la memoria. Mi papá se caracterizó por una memoria envidiable. O sea, era cosas impresionantes lo que él recordaba. Y hablando de esto de la educación financiera y mezclándolo con mi padre, yo vi lo siguiente, querido Fernando. Yo vi que él construyó una empresa grande, ¿cierto? Llegó a tener algo así casi como 100 empleados. Llegó a vender en Colombia como $1 millón al año. This podcast is a presentation of Rich Dad Media Network.